Gloria a Dios. Bueno, Gracias, pastor. bienvenido aquí. Muy amable. Ahí está el rebaño. Gracias, pastor. Buenos días, hermanos, hermanas. Es para nosotros un privilegio poder estar acá. Ahí sí que de oídas habíamos oído y nuestros ojos habían visto imágenes, pero ahora podemos estar en medio de ustedes. Gracias por la invitación que nos han hecho, Pastor Patricio, hermana Sol, Eric, su esposa, y todos ustedes. Nos sentimos en casa. Y aquí está mi esposa, que tiene, mejor dicho, tengo la bendición de que me acompañe. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Estoy muy contenta, muy feliz de estar con ustedes, alabando y adorando al Dios que vive y permanece para siempre, hermanos. Yo me gozo porque en todos lados, pues, puedo ver que hay un pueblo que Dios levanta para ser su remanente, para que le alabe y le adore con todo el corazón, con toda su alma y con toda su mente, hermanos. Y yo lo he podido sentir ahora aquí, hermanos. Bueno, desde hace unos días estamos acá. Ayer pues estuvimos recibiendo el seminario para trabajar mucho más en la obra del Señor, para prepararnos, para hacerlo de una forma mejor, para poder ganar las almas para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos estado estos días en algunos lugares también visitándoles, llevando pues el mensaje de la palabra de Dios. Les digo llevando, pero es mi esposo verdaderamente quien lo hace. Pero somos uno, amén. Somos uno. Así es que nos sentimos también parte, ¿verdad?, de esa bendición de Dios para el pueblo del Señor, hermanos. Así es que yo me alegro, realmente me gozo de ver este pueblo adorando, alabando al Señor con todo el corazón, hermanas, sintiendo su presencia, porque se puede sentir. El Señor está aquí, hermanos. El Señor está aquí con ustedes, hermanos, y está bendiciéndoles y está levantándoles, hermanas, para que puedan ver mucho más su gloria en este lugar, hermanas. Así es que adelante, sirviendo, amando al Señor y trabajando para su obra. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Ella es Betty, perdón que no lo mencioné. Se llama Elizabeth. Gracias, cuidado. Gracias, pastor. Gracias. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor y quiero invitarle para que en el Evangelio de San Juan podamos leer en el capítulo número 15, el versículo número 15. Dice, quiero invitarle para que se ponga sobre sus pies y voy a leer. Dice así la palabra del Señor: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Oramos, gracias por esta mañana en tu presencia y por este momento de acercamiento a tu palabra. Nos exponemos a ella, pero te pedimos, Señor,
que sea tu Espíritu Santo quien traiga tu verdad, tu palabra a nosotros. Háblanos, porque necesitamos escucharte. Necesitamos seguir aprendiendo de ti. Nuestra vida es depositada en tus manos para que nos moldees, Dios. Aquí estamos, cumple tu propósito. Habla a cada uno, aquellos que no te conocen, que puedan escuchar tu llamar. Cumple tu intención. Edifícanos esta mañana. Te damos a ti la gloria, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Amén. Puede sentarse. El ser humano puede poseer tres o una de tres categorías en su condición ante Dios. Primero están aquellos que la Biblia dice son enemigos de Él. Esa es la razón por la que Jesucristo vino a este mundo y se entregó en la cruz, sustituyendo la vida del ser humano para de esa forma poder reconciliarnos con Dios. Porque Dios quiere que el ser humano pueda amistarse con Él y en lugar de ser enemigo pueda ser reconciliado. La única manera de poder serlo, de poder recibir reconciliación con Dios, lo dije, es por medio de Jesucristo. La otra condición en la que las personas podrían encontrarse es cuando creemos en Él y somos reconciliados. La palabra del Señor dice que eso ha sido posible por el derramamiento de la sangre de Cristo, hecha en la cruz del Calvario, en la cruz del monte de la Calavera. Allí, con esa sangre derramada, el Hijo de Dios nos adquiere para sí. Y pasamos de ser esclavos del pecado a ser siervos de Jesucristo. Y pasamos de ser enemigos de Dios a estar reconciliados con Él. Llegamos entonces a adquirir por pura gracia esa condición de ser siervos de Él, de ser siervas de Dios. Pero hay otra posición a la que Cristo quiere que nosotros lleguemos, en la que Él quiere que nosotros vivamos. No basta con que nosotros nos sintamos adquiridos por Dios y que seamos propiedad de Él. Necesitamos tener una relación más estrecha, más cercana, íntima, de verdadera amistad. Y a eso se refería el Señor Jesús cuando dijo a sus discípulos: ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El Señor Jesucristo quería que pasáramos de una condición de obedecer únicamente a una relación en la que participemos de un acercamiento, de una intimidad que Él llamó amistad. Él dijo: el siervo no sabe lo que hace su Señor, ignora sus planes, ignora sus propósitos. No puede ver la proyección que en la mente, en el corazón
de su amo existe. Por eso dijo: os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, les dijo a aquellos discípulos en esa ocasión, os las he dado a conocer. Esta mañana yo quiero hablar acerca de escuchar a Jesús. Necesitamos escucharle. Necesitamos vivir escuchándole. Y escuchar a Cristo no debe ser algo circunstancial. Por eso voy a referirme a ese propósito que Dios tiene con nosotros de poder oír su voz. Hay tantas cosas que Él quiere decirnos desde hace ratos que aún no las sabemos. Y aquí surge la pregunta: ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Bueno, es la pregunta que los cristianos con mucha frecuencia nos formulamos, porque no queremos tener información de la Biblia. A veces desde los púlpitos se habla de la Biblia, se predica de la Biblia, pero eso es diferente a escuchar la voz de Dios. Puede pensarlo por un momento. Puede hacer la diferencia entre escuchar hablar de la Biblia y escuchar la voz de Dios. Entonces los cristianos con frecuencia nos preguntamos: ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Ya que usualmente las personas piensan y esperan que Dios hable por medio de señales o sueños o visiones, o que se aparezca un ángel u otra persona que sea un mediador, un profeta. Se generan esas ideas con respecto a la forma en que Dios nos hablará. Entonces, la pregunta es: ¿cómo? Pero es el Espíritu Santo a quien Jesús dejó para que estuviera en nuestro medio, el que nos ha de hablar. Él dijo: no os dejaré huérfanos. Y habló acerca de el Consolador. Y dijo que Él nos guiaría a toda verdad. El Espíritu de toda verdad. Porque aunque para Dios todo es posible, en el Nuevo Testamento lo que encontramos es que esos medios que la gente espera, un poco sensacionalistas, no obstante, a pesar de la sobrenaturalidad divina, en la palabra lo que vemos es que no eran medios usuales. Dios puede hablarnos de esa manera, pero no tenemos que pretender forzar la forma en que Dios habrá de hablar a nuestra vida. La voluntad de Dios nos es revelada por el Espíritu Santo, sobre todo por las Escrituras, por la palabra de Dios, ya que a través de ella logramos comprender, porque el Espíritu Santo nos acompaña, cuál es la voluntad de Dios. Entonces es importante que nosotros no nos aferremos a la idea de que Dios obligatoriamente habrá de hablarnos a través de ciertos medios sensacionales o extraordinarios.
De ahí la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de desarrollar la capacidad de discernir la voluntad de Dios para nuestra vida por medio de la lectura de la palabra de Dios, la lectura de la Biblia, y discernir entonces del Espíritu Santo, porque es la clave para conocer la voluntad de Dios y seguirla. Hay una mención en el libro de Apocalipsis que se refiere al llamado que el Señor Jesucristo hace a una iglesia. La iglesia se llamaba la Odisea. Era una iglesia que no podía discernir la voz de Cristo, ante la cual el Señor se para decir: estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea que una verdadera amistad, a lo que el Señor está invitando a la iglesia, únicamente es posible si le escuchamos hablar. Pero lo triste de ese relato bíblico de la iglesia que no podía escucharle es que la manera en que en ese tiempo alguien llamaba a una puerta no era golpeándola, sino era hablando. Y las personas lograban discernir los diferentes tonos de voz. Sabían quién era quién cuando alguien se paraba detrás de la puerta y hablaba llamando para que le dejaran entrar. Lo lamentable es que esa iglesia no entendía, no reconocía, no identificaba la voz de Cristo llamándoles. Nosotros podríamos no discernir la voz de Dios. Por eso dije que seguramente que Dios quiere decirnos muchas cosas, y nosotros, ya sea involuntariamente, porque en algún momento hemos llegado a desconocer su voz, o voluntariamente nos hacemos de los oídos sordos, no le oímos hablar. Dios quiere hablarnos. A veces los exponentes de la palabra de Dios, los predicadores, creemos que las personas que nos escuchan han captado el mensaje que nosotros de parte de Dios queremos darles. Pero si se hiciera una evaluación de cuánto de la exposición, con la intención de que no sea uno como exponente quien imparta información, sino de que Dios sea quien nos hable. Si se hiciera una encuesta investigando cuánto de lo que se expuso como palabra de Dios en el púlpito fue captado por las personas, nos sorprenderíamos. Decía mi pastor Mario Vega que la gente posiblemente recordaría el momento jocoso de la exposición bíblica, ciertas partes, o interpretaría, ¿sí? ¿Cuánto de lo que se expone se pierde? Es increíble que ante el esfuerzo que se hace por exponer la palabra y porque nosotros los oyentes la escuchemos, no la oigamos, sino la escuchemos, porque oír es percibir un sonido, pero escuchar es prestar atención. ¿Cuánto de lo que escuchamos, es decir, de aquello en lo que prestamos atención,
realmente ha llegado a nuestra vida y queda con nosotros para ser retenido y para que de esa manera el Espíritu Santo pueda usar lo que hemos recibido para hablarnos y guiarnos, como Cristo dijo, a toda verdad. Entonces necesitamos conocer la voluntad de Dios. Es de carácter urgente. No podemos dar por descontado que estamos escuchando a Dios. Tenemos que asegurarnos. Tenemos que aprender a conocer su voz y a atender su llamado, porque es sorprendente la respuesta tan poca, tan limitada, que ante el llamado que Dios hace a las personas dan. Por ejemplo, en mi congregación son miles de personas. Este día hay seis servicios a los que asiste un aproximado de 35,000, 40,000 personas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. No obstante, seguimos orando al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Porque a pesar de que mucha gente está ahí, cuando llamamos para que las personas pasen de estar involucradas a adquirir un compromiso, estar involucrado es ser parte de algo, adquirir un compromiso es asumir una responsabilidad. Nos sorprende la poca respuesta. La gente dice no poder. La gente dice no querer. Bueno, eso no lo dicen. Justificamos porque hacemos malabares con nuestra ideación para dar una respuesta que no es favorable, que no es positiva, que no nos lleva a asumir el compromiso que Dios quiere. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué hay muchas personas involucradas y tan pocas comprometidas? ¿Será que Dios únicamente quiere la respuesta de unos pocos, de un mínimo porcentaje? ¿O querrá Dios tener tu respuesta? La respuesta de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Quizá no estamos escuchándole. ¿Sí? Es como esa iglesia que no discernía su voz. Nos estamos confundiendo y en este mundo nos estamos extraviando porque no estamos siendo guiados por la verdad. Y es porque no estamos escuchando a Dios. No logramos discernir su voz. Y el Espíritu Santo que está con nosotros se contrista y hasta se ofende porque llegamos al punto de injuriarle. Alguien dijo que el 90% de la revelación de la voluntad de Dios la recibimos por medio de la Biblia. Hay una gran preocupación de la poca lectura que de la palabra de Dios hoy en día se hace. A pesar de que se nos presenta, se nos ofrece en diferentes formas muy atractivas, podemos nosotros movernos para adquirir de una presentación agradable, pero la leemos. Charles Swindoll dice que los cristianos que más dificultad tienen para conocer la voluntad de Dios son aquellos que desconocen la palabra de Dios. Y esas son las personas que en lugar de decir sí, dicen no. Que cuando logran entender que Dios está llamándole a algo, podrían responder circunstancialmente sí,
en ese momento. Pero ocurre como aquellos dos hijos a quien el padre le llamó a trabajar a la viña. Uno de ellos dijo, sí quiero, como nosotros, como los hermanos allá en mi país, que ante la exposición de la palabra se emocionan y dicen amén y dicen sí. Pero la Biblia dice que aquel hijo que había dicho sí quiero ante el llamado del padre de ir a trabajar a la viña, no fue. No basta con una respuesta que no trascienda. Entonces a veces tenemos dificultad para saber si algo es la voluntad de Dios o no. O nos perdemos en el camino porque dejamos de escucharle. Dios no quiere hablarnos en ciertos momentos. Dios quiere hablarnos más frecuentemente. ¿Me explico? Hubo un hermano que me dijo, Dios me habló y me dijo que le dijera a una persona algo. Y yo se lo dije y era así como se lo estaba yo anunciando. Y me habló cuando yo me estaba bañando. Y me dice, comúnmente ocurre que yo escucho la voz de Dios cuando me estoy bañando y pienso que debo de bañarme más seguido entonces. Lo que sucede es que este mundo nos atrapa para que nosotros vivamos bajo la tiranía de lo inmediato, de aquello que pensamos que es urgente, y no tenemos lugar para escuchar a Dios, para leer la Biblia y meditar en ella. Porque la palabra de Dios, la Biblia, no solamente hay que escucharla en esa importante y buena exposición bíblica que usted tiene, hay que leerla. Pero aparte de leerla, hay que estudiarla. Y además de estudiarla, hay que meditarla. Y además de meditarla, hay que memorizarla. Pero nos quedamos con escucharla y algunos solo la oyen. Ya hablé de la diferencia de ambas cosas. Entonces, lo que necesitamos es tener momentos devocionales para escuchar a Dios, hacer tiempo en la vida. Nuestra agenda del diario vivir, nuestra rutina, lo que vivimos en lo cotidiano tiene que cambiar. Tenemos que hacer espacios para estar a solas con Dios. Y no únicamente cuando nos bañamos, que estamos relajados y estamos ahí tranquilos, sino porque algunos podría ser que por falta de agua no nos podamos bañar todos los días, sino debemos hacer el espacio en el diario vivir, tener esa actitud que el profeta Elí, y me remonto hasta el Antiguo Testamento, en cierta ocasión le dijo al joven Samuel. ¿Se recuerda de Elí y de Samuel? Le dijo, y un buen consejo fue, cuando tú escuches que alguien habla y tú disciernas claramente que se menciona tu nombre, di, habla, Señor, que tu siervo oye. Esa debe ser nuestra actitud. Y más porque la intención de Cristo es hacernos sus amigos. Se dice que cuando el líder de célula, lideresa de una célula o grupo familiar, desarrolla ese hábito de escuchar a Dios a través de la lectura de la Biblia, a través de la exposición de la palabra, a través del estudio, de la meditación, de la reflexión, dice que no tendrá mayores problemas para saber cuál es la voluntad de Dios. Porque esta obra que se hace, que ha de seguir impactando esta ciudad, porque ustedes son el ejército que Dios
ha levantado y sigue levantando para conquistarla. Esta ciudad debe ser conquistada y únicamente se podrá realizar siguiendo las directrices divinas. Para un líder, para una lideresa es importante escuchar a Dios. Y usted también debe de escucharle, porque seguramente Dios le está llamando para que usted sea un líder, ¿sí? Porque se necesitan muchos. La mies es mucha, los obreros pocos, la cosecha se podría perder. Es decir, lo que Dios quiere hacer, porque Dios quiere que se logre mucho fruto. Y ustedes son ese pueblo, pero a falta de obreros podría ser que no lleguemos a tiempo y que el propósito de Dios entonces tenga que ser entregado a otros. Pero no pensemos en otros. Nosotros debemos de responder a ese llamado. No se trata de decir que sean aquellos, que sea la hermana, que sean los líderes que ya están en funciones. Dios te está llamando para que tú le respondas, porque Él quiere que tú te sumes a su gran misión. Pero a veces no logramos escuchar eso. Pero como todo hábito, el líder de una célula necesita repetir constantemente esa actitud de escuchar a Dios hasta que se convierta en un estilo de vida. Debemos de tener ese estilo de vida en el cual no nos queda ninguna duda de que Dios nos está hablando, de que Dios está dirigiendo nuestra vida. No puede ser que la relación Dios-hombre, o sea, nuestra relación con Él, sea una relación en la que de una forma intermitente, circunstancial, creemos haberle escuchado. Debe ser algo normal, porque las relaciones se basan en la comunión. Es cierto, ¿verdad? Nadie puede tener una buena relación con otras personas si no hay una comunicación muy fuerte. Es así. ¿Y cómo es posible entonces que nosotros pretendamos, sin una buena comunicación, lograr una buena relación con Dios? No se podrá. Dios quiere hablarnos. Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos. Quizá nos ha afectado la experiencia de un padre biológico, al cual algunos no conocieron. Otros fueron desconocidos por él. Otros fueron abandonados o recibieron un maltrato, abusos. Otros presentes están ausentes. Eso podría afectarnos en nuestra relación con Dios. Pero Él es un Padre perfecto. Amén. Y Él quiere hablarnos y Él quiere escuchar tu voz. Un diálogo, una comunicación. Pero a veces nosotros hacemos de la oración tan solo un monólogo, porque no estamos escuchando a Dios. Hay una encuesta que fue realizada entre 700 líderes pertenecientes a 8 iglesias, las iglesias más grandes del mundo, que arrojó esa información muy importante que ustedes pueden ver ahí. Las iglesias están ubicadas en diferentes países, hablan diferentes idiomas, poseen culturas distintas. Lo único común era que todas eran las iglesias celulares. Encuesta hecha a 700 líderes, personas admirables, los líderes y lideresas. Tú también te puedes sumar para ser una persona admirable al asumir liderazgo. No temas, escucha a Dios. Te está hablando, pero debes escucharle. Te lo está diciendo
insistentemente te habla para decirte que Él tiene un sueño contigo. Pero nuestro sueño se divorcia del sueño de Dios. Es muy individualista, es muy egoísta. Por eso yo digo, soñemos el sueño de Dios, el sueño que Dios tiene para ti y para mí, en el cual Él te ha incluido para usarte a favor de las personas de una manera maravillosa. Pero esta encuesta entonces arrojó estos resultados: que existe una clara relación entre el tiempo que un líder dedica a la oración y el éxito de multiplicar su célula. Ahora, la oración no es un castigo. La oración es una práctica para algunas personas únicamente. La oración debe ser nuestro estilo de vida. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Porque la única forma de ser exitosos en el trabajo celular y en todo es si oramos. Pero mire qué triste que nos convenzamos que la manera de ser exitosos en todo es orando y dejemos de lado el asumir un compromiso como líderes en una célula, y que apliquemos la clave del éxito para otras cosas, la oración, y que estemos al margen de poderla aplicar para la obra de Dios. Por eso Cristo dijo: busquen primeramente el reino de los cielos, su justicia, y lo demás será añadido. La encuesta entonces dio como resultado que los líderes efectivos hacen de la oración su prioridad. Cuando estemos ante el Señor, piénselo. Imaginemos que Él nos preguntará: ¿en qué ocupamos el tiempo para orar? ¿Sí? O que Él nos revele nuestras peticiones remitidas y nos aclare por qué no recibieron respuesta. Qué triste sería que nos demos cuenta demasiado tarde que mucho de lo que pedimos o del tiempo que utilizamos para orar se alejaba bastante de su propósito. Por eso, líder, debes de convencerte, lideresa, de igual manera, que cuando pides a favor de las personas en tu célula o en tu grupo familiar, estás en la voluntad de Dios. Y sabemos que si algo pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración entonces es un elemento importante para que el líder tenga éxito. ¿Qué le parece? Es importante la oración, definitivamente. Amén. Si comparamos la oración con cualquier otra actividad para fortalecer el trabajo, la investigación dice que se encontró que lo más importante es orar. Más importante que cualquier otra cosa que se pudiera hacer. Más importante que la visitación. Se obtendrán resultados mayores. No hay por qué no se generen nuevos líderes si tú los incubas, voy a usar esa palabra, en oración. Tú podrás generarlos desde tu célula y podrás lograr la multiplicación si a diario nos dedicamos a orar por los miembros de la célula. Definitivamente que habrán mayores resultados.
No únicamente por los hermanos, sino también por los amigos, para que conozcan a Jesús. La llave que va a producir un impacto mayor en esta ciudad a través del trabajo que hacen será la oración. Orando por los hermanos, por los cristianos, y orando por los precreyentes, por los amigos, para que conozcan a Jesús. Definitivamente será así, pero hay que sumarnos a ese esfuerzo. Hay que hacer una diferencia en la vida entre aquellas cosas que nos están quitando el tiempo y las cosas en las que realmente nos debemos de ocupar. ¿Qué es urgente realmente y qué es importante? Tenemos que aprender a definir ambas cosas, porque a veces estamos haciendo de lo urgente importante, y el problema es que no tenemos tiempo para orar. Y vivir sin orar, alguien decía, es vivir sin Dios. ¿Cómo seremos amigos de Cristo si no tenemos comunión a través de la comunicación con Él? No todo aquello que consideramos urgente es realmente importante. Normalmente atendemos aquellas cosas que consideramos urgentes y tristemente descuidamos las que son importantes. ¿Qué es importante en realidad en el trabajo celular? La oración. Sí, eso es lo más importante. Pero esta tiranía de lo inmediato nos cautiva y nos hace dedicarnos a aquellas cosas que realmente pueden esperar, porque lo que realmente importa es hacer la voluntad de Dios. El líder que se ocupa diariamente en la oración por los miembros de su célula obtendrá grandes resultados. Lo urgente es todo aquello que nos quita el tiempo que debemos dedicar a Dios. ¿Cuántas cosas nos ocupan a diario? De nuestras 24 horas de cada día, ¿cuántas horas consagramos a Dios? Hay una disociación en la vida cuando deberíamos saber que somos misioneros de Él. Pero eso es posible si escuchamos su voz. Y entonces integralmente estaríamos viviendo las 24 horas para Él, haciendo un campo misionero de todo aquello en lo que nos ocupamos, integrándolo todo para hacer la voluntad de Dios. Y aunque tú seas un profesional en cualquier ramo o tengas una ocupación determinada, cada día de tu vida podemos hacer un campo misionero de todo eso, para que nuestra vida responda a la voluntad de Dios, para que nuestra vida se ajuste a su propósito. Entonces, ser un líder de una célula no será algo para poca gente, para algunos nada más, para algunas, para aquellos que quizá no tienen que hacer, tienen mucho que hacer, pero han aprendido a definir qué es urgente, eso puede esperar, y qué es importante. Lo urgente es aquello, ya dije, que produce un estímulo a nosotros y una sensación, porque así lo percibimos, de que hay que hacerlo ya. Pero repito, ahí estamos respondiendo a esa tiranía de lo inmediato, cuando debemos de desmarcarnos de ella para, escuchando a Dios, saber que lo más importante en esta vida es llevar a cabo su misión en esta tierra. Un líder va a ampliar su efectividad si ora diariamente por los miembros.
en cierta ocasión, y ya lo he contado, llegaron a San Salvador, que es la capital donde vivo y donde también juntamente con otros 90 pastores hacemos la obra de Dios en una sola congregación. Unos brasileños llegaron al país y comenzaron a recibir las enseñanzas acerca del trabajo celular, que están permeadas del tema de la oración. No hay tema del trabajo celular que no hable de oración. Y uno de ellos se cansó de escuchar el tema recurrente de la oración y dijo: pastor, eso es demasiado para la gente. Orar, orar, orar es demasiado. Yo le pregunto a usted, ¿es demasiado platicar con la persona que usted más ama? Yo le respondí, lo que ocurre es que no basta con hacer una transición de forma, hay que hacer una transición de vida cristiana también. Porque nosotros hemos aprendido a ser cristianos posiblemente de la forma no correcta. Nosotros nos creemos cristianos. La verdad es que todavía no sabemos todo. Por eso Pablo le dijo a los corintios: si alguno cree saber algo, aún no lo conoce como debiera. Aún nos falta tanto por saber, por conocer. Y Cristo quiere enseñarnos porque Él nos ha llamado amigos. Él quiere hablarnos. Él quiere que conozcamos su voluntad. Y hacer una transición a un mejor cristianismo es algo que todos nosotros debemos realizar. No hay quien diga: yo ya soy quien debo ser. Nos falta tanto. ¿Sí? La santificación progresiva es eso, un proceso. Y en esa transición a una mejor vida cristiana, el tema de la oración, ¿qué lugar ocupa en nuestra vida? Y entonces, ¿cómo vamos a poder escuchar a Dios? Porque allí es donde Él, lo que hemos leído, nos lo recordará o lo lograremos comprender. Nos hablará para que le respondamos y hagamos su voluntad. El líder de una célula tendrá más efectividad, ampliará su eficacia si diariamente ora por la célula. Diariamente. Aquí surge una pregunta: ¿tenemos tiempo para orar? No tenemos tiempo para hacerlo. Si no tenemos tiempo para orar, algo anda seriamente mal en mi vida. Tengo que replantearme mi agenda. Porque entonces he sacado a Cristo. Porque Él quiere estar cerca, platicando. ¿Sí? Ya hablamos de que las mejores relaciones son esas, las que tienen comunicación. Pero si no tenemos tiempo para escuchar a Dios, tenemos que hacer un alto en el camino por el que andamos y escuchar este llamado que nos llama, que nos invita a estar más cerca de Jesús. Cuando el líder ora diariamente antes de ir incluso a su célula, va a lograr obtener los resultados que procura, porque irá guiado, ¿sí? Irá confiado, irá fortalecido. Este es el tema para esta mañana: escuchar a Jesús, discernir su voluntad. Porque yo termino diciéndote, seguramente no me
equivoco, no creo equivocarme. Dios quiere decirte tantas cosas, pero no te las va a gritar, porque las cosas más importantes que nosotros necesitamos escuchar, Dios nos las hablará muy suave. Sí. Lo más importante te lo hablará al oído. Pero si estamos distantes, ¿cómo? Yo me atrevo a decir que nuestra vida debe ser replanteada ante este tema. ¿Qué posición Dios querrá que tú ocupes en ese ejército que Él tiene en esta ciudad y a través de esta iglesia? ¿Qué posición? No puedes seguir siendo un espectador. Debes tener protagonismo. Eso es lo que Dios quiere. Y un maravilloso protagonismo posible contando con todo su respaldo, el cual Él te quiere dar. Porque tú eres su instrumento. Dios te quiere usar. Los años no se pueden ir en los logros personales, porque son pasajeros. De todo lo que logres en esta vida, por muy loable que sea, nada pasará a la eternidad. Nada. Únicamente aquello en lo que hicimos la voluntad de Dios. Él quiere decirte muchas cosas. Si supieras que te quiere comunicar cuán importante tú eres, cuánto te necesita. No solo lo necesitas tú a Él. Mira qué tremendo. Cómo el majestuoso Dios dice necesitarte. Pero así es Él. Y quiere decírtelo. Pero tú te has dado por descontado, porque no le escuchas. Aunque seas a tus ojos poca cosa, y según tu análisis con una capacidad muy débil, Dios quiere usarte a ti. Tiene grandes planes en esta vida antes de que partas, pero hay que escucharle, hay que discernir su voluntad. ¿Para qué Dios te ha salvado? ¿Solo para que esperes partir o que Él venga y que llegue al final de todas las cosas? ¿Para qué te ha salvado? Él tiene un maravilloso plan, un glorioso proyecto de vida para aquí y para ahora. Escúchale hablar, discierne su voz en medio de un gran tumulto de personas, en medio del bullicio ensordecedor, en medio de tantos elementos distractores, en medio de tantas corrientes que arrastran a los cristianos. Discierne su voz, escúchale, porque Él hace ratos que insiste. Soy yo, hijo. Te habla por nombre, te quiere decir tanto. Amén. Vamos a orar. Dios te quiere decir todo lo bueno que necesitamos escuchar.
Si escuchamos todo aquello que nos da temor, nos preocupa, nos genera ansiedad, nos desanima, nos deprime, porque está envuelto en desamor. Ese es el mundo. Rechazo para anteponer el individualismo egoísta. Dios quiere hablarnos todo lo bueno, todo lo que necesitamos oír. Toma esa actitud. No le desconozcas. Interésate por escucharle. Tienes que interesarte. Cuando ores, no solo remitamos peticiones, rindámosle la vida para decirle: habla, que escucho, Dios. Cuando vienes ante la palabra de Dios, cuando ella es expuesta, reténla, tómala para ti. Di como aquellos hombres que cuando Jesús les habló la última noche, sus discípulos se preguntaban: ¿seré yo? Sus palabras eran pertinentes para ellos. No se desmarcaron pensando: eso no es para mí. ¿Seré yo? Recibían su palabra para ser juzgados por ella. Y es que solo ella puede juzgarte. Escuchémosle, discernamos su voluntad. Tomemos esa actitud, hermano. Lo más importante en la vida es escucharle. ¿Qué querrá Dios de ti? Ya no se trata tanto de qué quiere de Él. ¿Qué querrá Dios de nosotros? Quizá debemos de marcarnos de por donde vamos y dar un paso al lado hacia el camino de Él para seguirle muy de cerca. Escuchémosle, interesémonos cada día, porque Él nos hable y que en la vida nuestra relación con Él sea un hermoso diálogo, comunicación. Os he llamado amigos, dijo Cristo, ya no siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Si tú eres enemigo de Dios, hoy es la mañana para venir a Él. Cristo pagó por ti para que te puedas reconciliar. Él te ha reconciliado con Dios. Si tú eres tan solo un siervo de Dios, porque sabes que Él te compró, no te quedes tan solo pensando que debes obedecer, que de hecho es así, pero súmale a una condición de amistad con Dios. ¿Habrá alguna persona que esta mañana quiera entregarse a Cristo, que no es cristiano porque no se ha entregado al Señor? Esta mañana usted puede venir acá al frente. Vamos a orar. Alguien por primera vez quiere recibir al Señor Jesucristo. Hoy es el momento de Dios para usted. Él te ha estado llamando hace tiempo. Si hubiera alguien que no es cristiano, que no es cristiana, esta mañana es la oportunidad para que usted se entregue a Jesucristo. ¿Hay alguien que necesita al Señor, que hoy se da cuenta que no debe seguir más así, sin Dios en la vida? Hoy es el momento para usted. Vamos a orar, hermanos.
Vamos a pedirle a Dios que nos permita responderle a Él con una actitud de interés por escucharle. Oremos, te damos gracias, Dios, al estar delante de ti, porque tu palabra ha venido a nosotros. Cuánta necesidad tenemos de discernir tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad, Dios, y únicamente podremos conocerla si nuestra actitud en la vida es hacia ti, para escucharte. Que nuestro corazón se disponga, que nada nos desvíe, que el bullicio de esta vida, de este mundo, de la tiranía, de lo inmediato, no nos cautive para alejarnos de ti, y que nuestra vida tristemente se ocupe en tantas cosas que no son necesarias, que ante la luz de tu verdad, ante la luz de la eternidad, son intrascendentes. Que podamos aprender a priorizar, y únicamente lo lograremos si te escuchamos, guiándonos a toda verdad. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí estamos delante de ti. A cuantos tú has llamado para que se sumen a esta misión, al esfuerzo de aquellos que se debilitan, trastabillan por el esfuerzo. Señor, a cuántos tú llamas para que se comprometan contigo. ¿Hace cuánto tiempo tú estás insistiendo en que quieres nuestra vida, en que la quieres de verdad, que la quieres completamente, una entera consagración a ti, y que nuestros pies al caminar por lo correcto, por lo recto puedan ir, que nuestras manos puedan guiar el impulso de tu amor, que nuestro corazón palpite por ti, amándote, amando a la gente. Tú nos has hablado, Dios. Perdona nuestra sordera espiritual. Perdona nuestro corazón que se cierra a ti y que nos mostramos interesados en escucharte, y que asentimos a tu verdad diciendo amén, lo haré, pero no lo hacemos. Perdónanos, Dios, porque tan pocos están peleando la batalla de la fe, siendo protagonistas, y muchos somos solo espectadores. Que te podamos escuchar, porque no es una coacción de un interés humano, sino es el llamado de tú mismo, hablándonos todo lo bueno que necesitamos escuchar. Todo lo bueno, hermano, que necesitas escuchar, Dios te lo está diciendo. Dispongamos nuestro corazón. No te resistas más. Escúchale. Escúchale, por favor. Escucha a Dios. Escucha su voz, que irrumpa como un susurro, porque quizás no llegará como un estruendo de un trueno. Escucha, escúchale, discierne su voluntad. Respóndele, respondámosle. No le rechacemos más. No contristemos al Espíritu Santo. No lo agraviemos. Eres su amigo, pero no le traicionemos como aquel
al cual Jesús llamó en ese último momento que tuvo contacto con él, amigo. Y era un traidor. Era quien estaba dirigiendo la turba que le capturó. Os he llamado amigos porque quiere darte a conocer su voluntad. Respondámosle a Dios. Respondámosle a Dios. No te pierdas en la vida para reencontrarte el fin de semana, lejos de la voluntad de Dios, a través de los días. Que nos interese vivir en su voluntad, agradarle a Él. Escúchale, por favor, escucha a Dios. En el nombre de Cristo. Amén.